tal? Bienvenidos y bienvenidas todos a un nuevo episodio de Innova Home Festival, el festival de innovación aquí en casa, y hoy os vamos a hablar del futuro del trabajo. Y no estamos hablando de ciencia ficción, de trabajos que aún no están por descubrir, como puede ser pues conducir una nave espacial o algo así, sino de lo que vamos a hablar es un poco de una generación que está empezando a entrar a trabajar, que se está moviendo en el mundo laboral y que es una generación totalmente distinta a su predecesora. Hoy vamos a hablar sobre todo de la generación millennial. Como bien dicho, esta generación es una generación totalmente distinta a la anterior, debido a que es una generación que ha vivido desde el primer momento conectada. La palabra más adecuada es hiperconectada. Es una generación que ha vivido siempre con la digitalización, con cualquier elemento digital bajo el brazo, y también pues con una serie de valores éticos y sociales bastante interesantes. Hablar un poco que la generación de los millennials pues alberga más o menos entre los 80 aproximadamente y a mitad de los años 90. Yo me considero millennial, yo soy un millennial ahora mismo, así que esta charla también va un poco, me hace especial ilusión porque me encuentro justo en esa franja de edad de la que vamos a hablar, y para ello pues vamos a tener un especialista en el tema. Vamos a tener a Pablo González de la Torre. Pablo González es un verdadero profesional, aparte de ser fundador de Tribu, el ecosistema más importante de talento que nos encontramos actualmente en el panorama, uno de los más importantes. También es una de las personas que se encuentra en esa lista de los 30, antes de los 30 de Forbes, ¿no? De esos 30 talentos que nos encontramos en el mundo. Pues Pablo es una de esas personas que ha conseguido estar y colarse en esa lista, y bueno, de primeras queremos darte las gracias por estar aquí, bueno, que vais a escucharles en un instante seguramente, y imagino que tendréis bastante ganas de que entre en el directo, así que no voy a enrollar mucho más porque ahora mismo veo que me acaba de enviar la petición. Así que bueno, daros las gracias a todos por estar aquí otra semana más, y sobre todo pues daros las gracias por el apoyo que estamos viviendo en estos Innova Home Festival, y que gracias a vosotros por la iniciativa sigue adelante, y seguiremos haciendo muchos más vídeos, muchos más directos, y cualquier preguntita que tengáis, cualquier pregunta que os interese hacernos, no dudéis en escribirnos en el chat, porque las iremos contestando en la propia charla que tendremos con Pablo. Así que bueno, el futuro del trabajo comienza ahora mismo. A ver si ya tenemos por aquí a Pablo. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte por aquí otra vez. Un placer igualmente. Gracias por invitarme. La verdad es que nosotros no hablamos, no coincidimos en el anterior evento que tuvimos hace unos meses, el BBVA Open Talks, en el que tuviste la oportunidad de ser uno de los ponentes, y la verdad es que esto es un placer para mí porque ahora soy yo la persona que tengo la posibilidad de hablar contigo, y encima para hablar de una de las cosas más importantes que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Que es esa entrada al mundo laboral de personas jóvenes que tenemos una situación. Dicen que es complicada, dicen que es distinta, dicen que no vamos a vivir igual que nuestros padres, pero bueno, como expertos seguramente podremos ir solucionando muchas dudas que tenemos, y bueno, darte obviamente las gracias por tener un hueco en tu agenda, que sabemos que es una agenda bastante ajetreada. Así que muchas gracias, y bueno, la mitad de la pantalla es tuya. Nada, gracias a ti y a todo el equipo de BBVA, sobre todo a todo el equipo de gestión por invitarme, por contar conmigo, por supuesto, con todo el equipo. La verdad que teníamos muchas ganas de participar y nada, aquí que estamos, deseando compartir todo lo que podamos y más, que es el objetivo. Perfecto, pues bueno, lo primero que quería pues hacer un poco hincapié es en esa presentación, ¿no? Que te presentes un poco, que nos cuentes sobre todo tu experiencia y un poco a lo mejor tu historia personal, para saber un poco y ponerte en contexto. Pues mira, yo acabo de cumplir hace relativamente poco tiempo 27 años, y para el que no me conozca, pues yo, se nota a medida que hablo, soy de Sevilla. Llevo ya en Madrid 10 años viviendo, la verdad que casi la mitad de mi vida aquí. Mi historia, ¿no? Sobre todo profesional, empieza cuando me vine aquí a estudiar a Madrid, gracias a una beca que conseguí. Me vine a estudiar aquí a una universidad
y estando aquí, pues creo que fue en segundo de carrera, más o menos aproximadamente, tuve la oportunidad de irme a trabajar a Panamá, un programa de innovación social muy chulo que hacían con el gobierno de Estados Unidos. Y a raíz de aquella oportunidad de estar fuera, sobre todo en aquel momento, ¿no? Que se oía mucho todo aquello de la generación Nini, la generación perdida y todo esto que ahora se escucha menos, pero que ha evolucionado otros conceptos, no otras críticas que nos han seguido poniendo y colocando a nuestra generación, porque de luego, por lo menos aquella palabra no se sigue escuchando ya tanto. Y entonces, estando fuera, me di cuenta de que uno, no éramos solo los jóvenes españoles los que, por así decirlo, recibíamos este tipo de comentarios, sino que era mucha más gente y la misma generación en cualquier parte del planeta. Y adicionalmente, lo que me dio tremenda pena fue que por desgracia, tenía que irme fuera de España para oír hablar bien de lo mucho que tenemos. Que es cierto que tenemos muchísimo que mejorar, muchísimo por hacer y muchísimo que superar y alcanzar. Pero es cierto que tenemos muchísimas cosas muy buenas, empezando por lo más importante de todo, ¿no? Que es nuestra gente, el enorme talento que existe en un país como el nuestro. A raíz de esa experiencia fue cuando volví a España y fue cuando nace un poco lo que en su momento se llamaba Pangea, ahora Tribu, con una ambición muy clara, que era de alguna manera ser capaces de poner en valor, ¿no? y demostrar que no por ser jóvenes tenemos que ser menos, que sí que es cierto que, como tú bien decías, no tiene nada que ver el momento que estamos viviendo nosotros con 20 y pocos o 30 y pocos años al que pudieron vivir nuestros padres con esa misma edad, hace 20, 30, 40, 50 años. Creo que no es cuestión de analizar si es mejor o peor, lo que está claro es que es diferente, con un montón de oportunidades nuevas, sobre todo con una capacidad de conectar con el mundo que nuestros padres no tenían, ¿no? Eso es indiscutible, sin duda alguna. Entonces, a raíz de todo ese contexto, lo que hicimos fue montar esta plataforma para poder empezar a ayudar, ¿no? Sobre todo a poner en valor, uno, el talento más joven, a demostrar que la edad o que la juventud en este caso no es una limitación y sobre todo a generar un poco pues de referentes y a democratizar esas oportunidades, ese conocimiento, esas capacidades que tenemos los jóvenes, que muchas veces por ese mensaje, ¿no? Pesimista y negativo todo el rato, pues merma, ¿no? Y hace que nos vengamos abajo. Y ese fue un poco el punto de partida, ¿no? El poner en valor el talento de la gente joven. De ahí luego ya, la verdad que hemos evolucionado muchísimo y ahora mismo el foco nuestro está en trabajar por y para el talento de cualquier edad, porque por suerte hacen falta jóvenes, pero no solo de 20, sino de 30, de 40 y de 80, gente joven de actitud a cualquier edad para realmente hacer que las cosas evolucionen. Y en eso estamos como tribu, ¿no? Por un lado, intentando crear todas las oportunidades que pongamos, que sean necesarias, en esto tenemos mucho que compartir con vosotros, ¿no? Con BBVA, que os dedicáis precisamente a oportunidades para de alguna manera contribuir al desarrollo personal y profesional del talento, por un lado, y por otro, también muy importante, ayudar a que las empresas, a que las organizaciones estén más y mejor preparadas para que cuando tengan que trabajar con ese talento lo hagan en las condiciones óptimas, ¿no? Al final siempre hacemos un poco ese símil como si fuera una relación de pareja, ¿no? Muchas veces se nos dice el tema de buscar tu media naranja y al final buscar una media naranja es buscar a alguien que complemente lo que tú no tienes. Aquí al final lo que se trata es de sumar, no de que te llene tus carencias. Entonces lo que trabajamos aquí es para que el talento y las organizaciones estén lo mejor preparadas, sean naranjas completas, para que cuando tengan que estar juntas puedan hacerlo siempre multiplicando. Y no a regañadientes, ¿no? Y con esas pequeñas cosas que a lo mejor no hacen que el engranaje no funcione como debería. Y así, resumidamente, es a lo que nos dedicamos en Tribu y todo lo que hemos hecho en estos últimos 7 años. Pues la verdad es que Tribu justo es un proyecto muy interesante, se ve que hay una comunidad de talento enorme, que además, sobre todo es, la pregunta un poco más va tirada a cómo lo conseguir, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido crear una plataforma tan grande de talento en tan poco tiempo? Porque al final esto es una plataforma bastante joven, pero habéis conseguido que tenga una repercusión bastante grande. ¿Cómo habéis conseguido que Tribu tenga este reconocimiento? Y sobre todo para la gente que está ahora mismo conectándose, también volver a incidir un poco en qué es Tribu, ¿no? ¿En qué consiste este proyecto exactamente? Pues es una buena pregunta, porque al final precisamente a eso nos dedicamos, ¿no? Y de ahí que nos llamemos tribu, a precisamente generar tribus de talento en cualquier parte del mundo. Yo creo que como cualquier proceso para crear una comunidad, ¿no? Un grupo de personas que compartan una misma actitud, una serie de valores, una serie de inquietudes, ¿no? Y oportunidades en común, lo más importante es sobre todo escuchar lo que la gente necesita, que esto es una cosa que intentamos hacerlo todo lo que podemos y más, porque creemos que es importante, ¿no? Saber realmente a quién te dirige, ¿no? Y para quién quieres crear el máximo y el mejor valor posible. Por lo tanto, lo primero. Segundo, estar muy al día, ¿no? De lo que va pasando, porque por suerte o por desgracia, sobre todo en la gente más joven, nuestros gustos, inquietudes, necesidades, problemas de todo tipo van cambiando muy rápido, porque el mundo va cambiando también muy rápido y por lo tanto lo que hoy vale y mola, mañana puede dejar de valer y de molar en cuestión de segundos.
esta parte de adaptación constante es súper importante. Y luego también yo creo que la confianza que tienen muchísimas organizaciones, muchísimas personas, tanto empresas privadas como públicas, gobiernos, etcétera, que al final también han confiado en nosotros y han compartido, ¿no? Han comprado, entre comillas, nuestra visión, nuestro propósito, lo que nos mueve, y que gracias a toda esta colaboración que hemos sido capaces de aglutinar, ¿no? De todo tipo de personas y de todo tipo, pues esa suma de todos, por así decirlo, también nos ha permitido llegar tan lejos, ¿no? Como hemos llegado. Queda todo por hacer, queda muchísimo, y aunque sí que hay que disfrutar del camino y celebrar cada paso que damos, ¿no? Que desde luego que tiene mucho mérito todo lo que mi equipo hace, porque al final es mucho trabajo y mucha dedicación, pero ahí estamos y es gracias, como te decía, a saber estar, a saber adaptar constantemente y sobre todo al apoyo tan grande que recibimos de muchísima gente que cree en nosotros y que nos ha permitido, ¿no? Gracias a toda esa colaboración, pues poder tirar adelante y seguir trabajando día a día lo que nos gusta. O sea que gracias, para mí son esas tres pautas, ¿no? Por así decirlo. No, la verdad es que una de las cosas fundamentales de nuestra generación, ¿no? De la generación a la que estamos hablando sobre todo, es de esos cambios, ¿no? Que estamos todo el rato, pues lo que acabas de decir, hoy mola, mañana no, hoy me gusta una cosa, de repente la tendencia cambia. Y es una de las cosas que también habéis hecho en Tribu. Empezasteis como otro proyecto, otro nombre distinto, como me acabas de decir al principio, como Pangea, y ahora mismo se llama Tribu, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido desarrollándose este proyecto hasta lo que hoy conocemos como Tribu? Pues un poco lo que comentaba, ¿no? Al final, cuando empezamos con una sensación, que en mi caso personal además concretamente también, y muy sentida, ¿no? De ese menosprecio, ese sentimiento de ser menos que, de valer menos que por el mero hecho, ¿no? De ser jóvenes, de tener 20, 30 años, los que fueran. Sí que es cierto que a medida que han ido pasando los años te das cuenta que esa sensación no solo la hemos tenido los que tenemos hoy en día 20, sino que hablas con tus padres, tus abuelos, y les pasaba lo mismo, ¿no? Cuando también eran jóvenes, pero sí que es cierto que las oportunidades y la capacidad de conectar con el mundo que nos rodea que tenemos los que hoy, a día de hoy, ¿no? Tenemos 20, 30 años, son muchísimo más grandes, más amplias y mucho más extensas en todos los sentidos que lo que podían tener, pues eso, nuestros padres o abuelos en su momento. Entonces sí que es cierto que ahí esa evolución viene, por un lado, por darnos cuenta de que no solo nos pasa a los jóvenes y de que al mismo tiempo ser conscientes de que si solo trabajamos por y para la gente de 20 30 estamos dejando fuera de la ecuación y de la solución a muchísima gente que también tiene que ser parte de todo esto. Al final, yo creo que el mundo se cambia siendo capaces de involucrar a todas las personas que formamos la sociedad sin dejar a nadie atrás y haciendo que todo el mundo pueda protagonizar su propio cambio, ¿no? Que es el objetivo. Entonces, de ahí el salto, ¿no? De Pangea a Tribu, porque lo que queríamos era dejar un foco únicamente, aunque seguimos manteniéndolo, es muy importante para nosotros, en la gente de nuestra edad, y conseguir abarcar, ¿no? Hacer pues cómplices, ¿no? de este camino, de este movimiento a toda la gente, independientemente de dónde estén, de lo que hagan, de lo que les mueva, de quiénes sean, ¿no? Y de la edad que tengan, para que entre todos, dejando a un lado nuestras diferencias y sumando desde lo que nos une, que es muchísimo y siempre será más, poder trabajar para que todos esos retos a los que se enfrenta nuestro país, nuestro entorno, nuestra sociedad en general, pues lo podamos hacer. Y creo que ahí ese es el gran cambio, ¿no? A Tribu, el contar con gente de todo tipo, pues creo que es la base, ¿no? Por así decirlo. Es un poco la gran evolución, el darnos cuenta de que no somos los únicos y de que solo nosotros nunca podremos salir de esta de la manera que nos merecemos todos como sociedad. No, la verdad es que obviamente el cambio, la tendencia es uno de los principales pilares que seguramente tendremos y la facilidad, ¿no? de cambiar, seguramente, que yo creo que es una generación que tenemos mucha facilidad para cambiar, somos muy camaleónicos. Y esto también es un poco, pues bueno, al final lo que nos has ido contando. Pero también una de las cosas que me gustaría comentar, sobre todo, es ya pues, tirando un poco al futuro, ¿cuál es la próxima experiencia que tiene Tribu en este corto plazo? Pues mira, dentro de muy poquito, además está muy bien porque seguramente mucha la gente que nos esté siguiendo ¿no? por inquietudes, por situación vital en la que se encuentren o por siguiente paso que quieran dar profesionalmente, pues les puede venir bien. Y de hecho, además, contamos con el apoyo de BBVA precisamente en este gran proyecto. Se trata de la sexta edición de Sondersland, que es nuestro gran evento anual, un evento que llevamos pues esos 6 años organizando, que va a ser un festival, bueno, más que un festival es un movimiento, porque es el objetivo que tenemos, realmente ser un movimiento por y para la gente de nuestra generación, en nuestro idioma y realmente pensando en lo que somos y lo que necesitamos de verdad, que se materializa en una serie de pequeños encuentros durante todo el año, pero sobre todo en un gran encuentro anual que va a ser en septiembre del 8 al 11 en Madrid, pero va a ser abierto de manera virtual para que cualquier persona en cualquier parte del mundo, de manera gratuita, pueda participar.
y es un festival en el que básicamente el objetivo que tenemos es ser capaces de conectar, de activar y de potenciar el talento de las nuevas generaciones, siendo capaces, ¿no?, de poder entender más y mejor cómo está cambiando el mundo, hacia dónde evoluciona el entorno profesional, ¿no?, el mundo del trabajo al que estamos cada vez más, ¿no?, cerca y más expuestos, y cómo podemos prepararnos la gente joven para para un entorno profesional que nada tiene que ver con el que nos vendieron cuando éramos pequeños y que desgraciadamente nos adaptamos y nos entendemos bien o vamos a quedarnos fuera. Por lo tanto, la clave es saber qué es lo que está pasando y cómo yo me puedo preparar más y mejor, personal y profesionalmente, para desarrollar todo lo que llevo dentro y, sobre todo, pues generar el mayor impacto y valor posible en mi carrera profesional. Entonces, el objetivo es un evento de 4 días, como decía, híbrido. Habrá la oportunidad y todos pueden entrar en la web directamente del encuentro, sonderland.com, para comprar entradas tanto a nivel virtual, ya digo, gratuitas para conectar parte del mundo, o presenciales también si estás en Madrid o te quieres acercar en Madrid, con todas las medidas, por supuesto, de COVID que tendremos implementadas para garantizar una experiencia lo más potente posible. ¿Qué es lo que te puedes llevar como joven, por así decirlo, ¿no?, como participante del encuentro? Primero, y muy importante, entender de qué va el mundo en tu idioma, que esto es una cosa que no nos encontramos, desgraciadamente, muchas veces en las universidades o en muchos foros o encuentros a los que podemos ir. Se habla desde pues no, muchas veces muy casposo, muy aburrido este tema, que es súper importante, que es nuestro futuro, pero muchas veces habla no sé, de un idioma un poco como aburrido o dejado. Y lo que queremos con este festival es realmente, con gente joven, de jóvenes a jóvenes, hablar de cómo está cambiando el mundo del trabajo. Segundo, conectar con empresas de todo tipo y de primer nivel y organizaciones, escuelas de negocio, universidades, para conocer pues oportunidades profesionales, formativas, de desarrollo, que te puedan preparar más y mejor para afrontar ese futuro profesional. Y por último, y no por ello menos importante, conocer más gente joven con inquietud, con ganas de hacer cosas, con ganas de moverse, gente que pueda estar haciendo temas del mundo de la medicina, del cambio climático, sostenibilidad, tecnología, de lo que sea, pero gente al final con inquietudes, con ganas de hacer cosas y con ganas de moverse, que muchas veces la gente que a lo mejor, pues eso, ¿no?, nos gusta movernos y hacer pues todo tipo de proyectos y estar un día en un sitio y mañana en otro, pues te sientes solo, te sientes raro, y Sonderland te da la capacidad, ¿no?, de poder conectar pues con una comunidad de gente joven, pues también, ¿no?, con esas inquietudes y con esa emoción por vivir y por vibrar haciendo lo que haces. Pues mira, desde aquí le invitamos a todo el mundo que pueda acceder a Sutherland. Si no puede además acceder de manera presencial, como has dicho, tiene la entrada virtual, así que por lo menos vas a tener a personas que van a hablar en tu idioma, van a explicarte las cosas como te la tiene que explicar alguien de nuestra generación, que creo que es muy importante, que yo creo que al final somos una generación digital, que al final somos una generación hiperconectada y que muchas veces que nos hablen en nuestro idioma es bastante importante para poder entender las cosas. A veces lo de la generación pasada, pues a nosotros ya nos viene de otra manera y no lo tratamos igual, la información, los datos, pero bueno, creo que es un evento bastante interesante y yo creo que, bueno, desde aquí invitamos a todo el mundo para que pueda participar y ver el evento. Y hablando un poco también pues, de ese público, ¿no?, de esos jóvenes que van a ir al evento, que se encuentran directamente en esta generación, ¿no?, que vamos a hablar. Me gustaría preguntarte sobre los millennials, sobre esa generación a la que nos encontramos, porque acabas de decir tú en el principio que tienes 27, yo tengo 28, es decir, estamos en esa generación millennial. Eh, ¿Qué encuentras en esta generación millennial, ¿no? ¿Qué valores tenemos? ¿Estamos muy preparados? ¿Estamos poco preparados? ¿Somos muy exigentes? ¿Cómo nos ves a esta generación que, pues eso, que está empezando a entrar en el mundo laboral o ya lleva un tiempo, pero somos totalmente distinta a la generación que estaba antes? A ver, yo creo que, y es una cosa, un error que he cometido muchas veces en mi vida, ¿no? Yo creo que generalizar nunca está bien, porque por suerte, ¿no? Yo creo que si algo es verdad, es que somos la generación quizás más heterogénea de la historia, pero no porque seamos mejores o más listos que los de antes, sino porque todo lo mucho que está pasando en el mundo y toda esa capacidad que tenemos a todo eso mucho que está pasando hace que uno se pueda plantear formas de ser, de actuar, de vivir, de trabajar, que quizás antes había un camino A, B o C, por lo tanto no era tan planteable, tan adaptable en ese sentido. Entonces, es difícil buscar rasgos comunes a toda una generación, repito, tan dispar entre sí, pero bueno, creo que hay cosas que sí que tenemos en común. Tú lo has dicho la primera, ¿no? Somos una generación tremendamente conectada a todos los niveles. Sí que hay uno que a mí me preocupa especialmente, que es la conexión que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Nos dedicamos, a pesar de estar muy conectados con el mundo, con la
sociales, con el entorno digital, con las noticias, lo que sube, lo que baja, etcétera, sí que dedicamos poco tiempo a de alguna manera a conectar con nosotros mismos, a dedicarnos tiempo a entender el por qué somos como somos, el por qué nos sentimos como nos sentimos, a escucharnos. Fíjate que es algo como muy sencillo y parece como muy básico, que tampoco hace falta, pero creo que es súper importante, ¿no? Dedicar tiempo de calidad a estar con nosotros mismos, a conectar, a desconectar del mundo para conectar mejor con lo que somos y lo que sentimos, porque hay que prestar mucha atención a lo que uno vive, ¿no? Al final, todo lo que nos pasa es la consecuencia de lo que llevamos dentro, y cuando muchas veces nos tiramos pues en una etapa más complicada y pensamos que es por el entorno, que es más difícil o menos difícil, lo que sea, no nos damos cuenta de que en el fondo todo empieza y acaba en nosotros. Y creo que esa parte de dedicar tiempo a conectar con lo que llevamos dentro creo que es una cosa que nos falta como generación. Somos una generación también muy crítica, así lo creo, ¿no? Crítica, por tanto, crítica con lo que nos rodea, y también con nosotros mismos muchas veces. A veces nos falta un poco también de autocrítica, creo, a todos, a mí el primero, pero sí que creo que es importante, ¿no?, que toda esa capacidad crítica que tenemos con el mundo, de lo que no funciona, de lo que no sirve, de lo que no debería estar o no debería ser, que muchas veces también la pudiéramos tener con nosotros mismos, no para machacarnos, sino simplemente para poder ser más coherentes, ¿no?, con lo que pensamos, decimos y hacemos. Somos una generación también, yo creo, que tremendamente consciente en cuanto a todo lo mucho que está pasando. Al final, como decía al principio, la sociedad que vivimos cambia a una velocidad, evoluciona a una velocidad espectacular, que a veces da un poco de vértigo, ¿no? El quedarte fuera de repente en cualquier momento de todo lo que está pasando, y sí que esa conciencia, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo en el mundo, de esa sensibilidad por los cambios que se están produciendo, pues creo que es muy importante tenerla y cuidarla. Ahora bien, creo que de la conciencia no se vive, y que es capaz de transformar esa conciencia en realmente un impacto, ¿no?, en realmente pues eso, una involucración en que aquello que al final no me gusta, pues lo cambio. Está muy bien manifestarse en las calles, está muy bien cambiarse la foto de WhatsApp por querer apoyar una determinada causa, pero al final lo que realmente transforma una sociedad y mueve una generación son los cambios que cada uno de nosotros podemos tener en nuestra actitud, en nuestros comportamientos y en nuestra forma de entender y relacionarnos con la gente que nos rodea. Al final, criticar al de enfrente no sirve de nada. Lo que hay que hacer, como dices, es un poco más de autocrítica, respetar muchísimo a la gente que nos rodea, saber escuchar muy bien y, sobre todo, estar siempre abiertos a entender oye, que porque uno haya estado pensando una cosa durante toda su vida, el que de repente conozca a alguien o le pase algo y cambie, no es nada malo. No estás perdiéndote ni dejando de ser tú, estás evolucionando y creciendo como persona, ¿no? Creo que eso es una cosa que desgraciadamente lo hemos mamado mucho de nuestros padres, ¿no? La importancia de ser muy rectos y de seguir siempre por el mismo camino, y abiertos a que la vida cambia y que nosotros podemos cambiar con ella sin ningún tipo de... Y luego también creo que, como decíamos, somos una generación que muchas veces está, y esto se me lo dice mi padre, ¿no?, como muy preocupada por las cosas, y creo que hay veces que tenemos que dejar de estar tan preocupados y empezar a estar un poco más ocupados. Es decir, al final muchas veces destinamos muchísima energía y muchísimo tiempo, a mí me pasa, a cosas que tú dices, fue toda esta energía, todo este tiempo que me paso preocupado, si lo canalizara a ocuparme de las cosas que dependen realmente de mí, seguramente estaría un 100% menos de preocupado y a lo mejor un 80% más tranquilo, porque habría sido capaz de solucionar muchas de esas cosas que antes ni siquiera me ponía a ello, ¿no? Entonces, esa parte de pasar de la preocupación a la ocupación creo que es fundamental y depende de nosotros. O sea, yo tengo un amigo que siempre dice, ¿no?, que el mundo se cambia cambiando tu mundo, y creo que esto es una cosa que también, por todo lo que hemos, entre comillas, no heredado, y todo ese modelo que nos han metido de vida, ¿no?, que decías tú antes, no vamos a ir con nuestros padres. Yo tampoco tengo mucha necesidad de vivir como han vivido mis padres. Han vivido de una manera totalmente respetable, y creo que yo tengo la oportunidad, igual que tenemos todos los que vivimos hoy en día, ¿no?, de poder tomar las riendas de nuestra vida y pensar que no hay una forma única ni correcta de vivir, solo una que te permita a ti ser feliz, ser tú mismo y siempre, siempre respetando a cualquier otra forma de vivir que te pueda rodear. Y creo que eso es una de las grandes cosas que como generación tenemos, pero que debemos ser capaces de aprovechar. Yo creo que sí, que una de las cosas fundamentales es que nos han vendido, nos intentan vender a lo mejor que no vamos a vivir igual que nuestros padres, pero yo creo que lo llevan siempre a un ámbito a lo mejor más pues económico, o no sé exactamente a qué término, pero seguramente tenga que ver con esto. Y esto posiblemente es una de las cosas que nos diferencie, sobre todo de la generación vamos, una generación antes que la de nuestros padres seguramente. Hay muchas diferencias, sobre todo, y me gustaría que me explicaras a lo mejor algunas, sobre todo que vieras más destacada. Pues eso, a lo mejor ese pensamiento, ¿no? A lo mejor nosotros buscamos ser más felices, trabajar en algo que nos gusta, y a lo mejor la generación anterior estaba buscando, pues, una comodidad financiera adecuada, una casa. Es decir, yo creo que estamos un poco cambiando los valores. ¿Qué opinas un poco en cuanto a las diferencias que nos encontramos entre esta generación y la anterior? Bueno, es también complicado una vez más, porque creo que en mi generación, por suerte, pues
hay gente de todo tipo, ¿no? Y es muy complicado porque nos encontramos gente pues que sigue queriendo tener, ¿no? Y es totalmente, repito, súper respetable y súper legítimo, pues unas aspiraciones, ¿no? Inquietudes quizás más enfocadas o relacionadas con lo que a lo mejor nuestros padres o abuelos querían tener, y me parece, repito, totalmente respetable. Es como cuando se nos llena la boca, unos quieren ser pues empresarios, los otros quieren ser funcionarios. O sea, es que en la vida no hay una forma correcta de vivir, es lo que decía antes. Creo que cada uno tiene que tener lo que quiera hacer, ¿no? Y no hay nada ni mejor ni peor, solo que te haga sentir bien. Y en ese sentido, a nivel de valores, sí que creo, ¿no? Que quizás, y es un poco también haciendo autocrítica, ¿no? Las generaciones anteriores han vivido una situación pues social, económica, política, muy distinta a la que hemos vivido nosotros. Al final, nosotros no hemos crecido en medio de ninguna guerra y en medio de... Sí, nos ha tocado vivir una pandemia que de luego no ha sido nada fácil y que seguramente, como bien dicen ya, no será la primera de muchas, por lo cual ya nos podemos ir preparando para vivir muchas más aventuras como aventuras, desgraciadamente, como es. Pero sí que creo que somos una generación muchas veces que, como decía, ¿no? A veces tengo la sensación de que pensamos que el mundo nos pertenece y pensamos que por el mero hecho de ser jóvenes ya podemos todo y que la gente más mayor quizás no saben de lo que está pasando y no entienden el mundo en el que estamos. Y puede ser verdad o no, pero desde luego que yo creo que pensando que uno tiene la verdad absoluta de algo o que tiene la razón de todo, se empobrece, ¿no? Yo creo que, siempre lo digo, al final, y esto aplica a todas las generaciones, no es más listo el que sabe todas las respuestas, sino seguramente el que siempre está dispuesto a hacerse cualquier pregunta. Y yo creo que es importante, porque eso es un tema que ya no tiene que ver con tener 18 o 59 años, sino que es un tema actitudinal. Por eso te decía antes que creo que lo bueno de un momento como este, y después de todo lo que hemos vivido, se están empezando a romper esas características, ¿no? O valores o atributos que hasta ahora veníamos como diciendo, la generación baby boomer es así, la generación X es así, la Z no sé cuánto, la no sé qué. Estamos empezando a romper eso poco a poco y nos estamos dando cuenta de que al final hay cosas como la cultura del esfuerzo, como la capacidad de respetar, como la necesidad de escuchar bien y sobre todo de escucharte bien a ti mismo, como la capacidad de saber trabajar en equipo, respetando lo que te puede diferente del que tienes enfrente y otras muchas cosas que no tienen nada que ver con el año en el que hayas nacido, no tienen nada que ver, tienen que ver con tu propia educación, con tu propia forma de querer vivir la vida y sobre todo con tu propia inquietud por querer ser cada día un poquito mejor tú. Y esto, por suerte, da exactamente igual si has nacido en el año 1970, en el 94, como es mi caso, o en el 2012. Da exactamente igual. Los valores no entienden de generaciones. Al final, es un tema de la vida, ¿no? Por así decirlo. Creo que es momento de dejar ya de hacer tanto, ¿no? Como se ve en muchos estudios, de lo que quiere la gente joven, lo que quiere la gente mayor. Al final, cada uno que quiera lo que quiera querer, ¿no? Pero que sí que compartamos todos esos valores básicos, como los que decía, ¿no? El esfuerzo, el respeto, la capacidad de trabajar juntos, el reconocimiento y lo importante que es la diversidad, que muchas veces, ¿no? Se nos llena la boca hablando de lo diferentes que somos y digo, ¿y qué? ¿Qué problema hay? Es que es una maravilla eso, ¿no? Disfrutémoslo mucho más, ¿no? Entonces, para mí ese es el foco. Dejar de decir lo que nos separa como generaciones y empecemos a pensar qué valor tenemos todos juntos y todos en común para poder trabajar en esa dirección. Porque si no, seguiremos separando a unos y otros. Y eso no nos lleva a ningún lado. Efectivamente. Y bueno, y hablando ya no de los valores como dices, porque al final cualquier persona de cualquier generación tiene los suyos, es distinto, puedes tener unos valores de determinados aspectos, esto es totalmente distinto, la generación no depende de esto, es decir, al final sí que hay características que podemos tener comunes, pero cada persona es distinta. Pero una de las cosas que a mí siempre me llama la atención, sobre todo cuando eres más joven, cuando eres incluso adolescente, es que te empiezan a decir pues que tienes que estudiar, tienes que hacer una carrera. Cuando terminas, entras en un mundo, ¿no? Entras en el mundo real, en el mundo del trabajo, y en este momento te encuentras totalmente perdido. Es decir, te han hecho un camino de piedra en el que te dicen estudia, haz una carrera, incluso haz un máster, pero cuando acabas de repente te encuentras en un abismo, en un vacío. Esto es algo que nos sucede a todos los que vivimos ahora en el mundo actual, este miedo a lo desconocido, ¿no? Este miedo que tenemos a de repente ahora no hay camino, ¿qué hago? Ahora, ¿cuál es mi situación? ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que ahora mismo estamos preparados, ¿no? Para salir a este mundo real y sobre todo salir bien a este mundo. Bueno, yo creo que si algo, como decían, ¿no? Si algo sabemos es que no sabemos nada. Es una constante, o sea, esto ya no va a cambiar. La incertidumbre que ahora hemos vivido por la COVID, que ha sido una enfermedad quizás
extrema, ¿no? Por así decirlo, y muy ligada a la vida, que esto sí que todavía agobia mucho más y preocupa todavía mucho más, ¿no? Al final nos puede preocupar el trabajo, todavía nos preocupa mucho más cuando depende de nuestra propia vida, que creo que es ya como el nivel más importante y nunca mejor dicho vital de todos. La incertidumbre ha llegado para quedarse y esto es, repito, indiscutible y lo que tenemos que empezar a entender es que ya no se trata de cómo vivimos con la certidumbre de las cosas, sino cómo aprendemos a lidiar con no saber nada y con tener la necesidad todos los días de reinventarnos y adaptarnos a lo que sea que el mundo nos plantee, ¿no? Y nos ponga por delante. Esto, sin duda alguna, en una generación como las nuestras, que hemos crecido, ¿no? Con esa promesa social, entre comillas, de que si estudiábamos, sacábamos buenas notas, nos esforzábamos, íbamos a tener de todo, sobre todo con un de todo que empezaba a los 22 o 3, cuando te pudieras graduar de cualquier carrera, entre comillas, o cualquier programa formativo, pues te das cuenta que no, que realmente ahí empieza todo, que lo que has hecho antes es nada más que un poco el calentar para luego empezar a correr. Cuando te han vendido que realmente la meta es ese momento a los 22, 23 o cuando sea, que empieces a trabajar, que ese es el momento en el que empiezas a vivir, pues no. Y hay que reconocer también que la vida es una carrera de fondo, que por suerte no son 2 días. Mucha gente, a veces son 2 días, la vida no son 2 días, son muchos días, muchísimos, y que por lo tanto querer vivir todo en el minuto uno ni es posible ni es real. Por lo tanto, creo que hay que empezar todos, y esto es una cosa que a mí me ha costado tiempo, que es precisamente aprender que las cosas de la vida llevan tiempo. Que no porque compremos cualquier cosa en Amazon hoy en día a golpe de clic, todo en la vida va a funcionar a golpe de clic. Que no porque algo queramos entrar a una compañía y llegar a un determinado nivel o posición una semana, no, es que hay cosas que no se tardan una semana. Igual que, como siempre digo yo, ¿no? Un buen sofrito no se hace en 10 minutos, hay que echarle tiempo y hay que echarle cariño y mimo, pues esto es igual. ¿Lo puedo hacer en 10 minutos? Sí. ¿Te vas a ver igual? No, ni de lejos. Entonces, si al final las cosas las quieres hacer bien, hace falta tiempo, hace falta esfuerzo, hace falta constancia, hace falta sacrificio, que esto es muy importante, y hace falta estar ahí, al pie del cañón. Y esto es una cosa que, como desgraciadamente hemos crecido muchas veces, ¿no? Con ese constante, ¿no? De lo que nos pertenece, de los derechos que... Sí, nos merecemos mucho, pero es que todo lo que nos merecemos, y lo estamos viendo estos días también, cualquier derecho que tenemos se puede caer en cualquier momento y, por lo tanto, cada generación no tiene derechos. Tiene, por así decirlo, una herencia de derechos que ha luchado una generación que está por encima y ahora tenemos que seguir peleando para que esos derechos se sigan manteniendo y poder trabajar entre todos para poder avanzar y cada día estar mejor como sociedad. Pero en la vida no hay nada garantizado, nada está regalado porque sí. Entonces, todo lo que tenemos, al final, alguien ha tenido que trabajar antes que nosotros, cada servicio, cada cosa que existe en el mundo, alguien la ha tenido que hacer antes que nosotros. Y por lo tanto, creo que muchas veces cambiar el chip y empezar a pensar que lo que hacemos es tomar el relevo para seguir trabajando y hacer que el mundo mejore, creo que es fundamental. Porque si no, nos quedamos en un discurso a veces muy vacío y muy poco justo, que es hablar de que nos pertenece todo por el hecho de ser jóvenes. Y esto al final lo que te hace ofrecerte y darte cuenta o hacerte pensar que, bueno, que es cuestión de seguir tirando y de avanzar. Y realmente la vida, como decía, es muy larga, hay muchas cosas que podemos hacer, pero para mí lo más importante de todo es la responsabilidad que cada uno, y aquí hay muchos tipos de responsabilidades, que cada uno quiera asumir en su propia vida para tomar las riendas y hacer lo que considere. Que no es fácil, pero creo que es la única forma de poder vivir en paz contigo mismo, que es asumiendo lo que quieres hacer y yendo a por ello. Justo, y es por eso, a lo mejor, por lo que los jóvenes ahora mismo tenemos tanto miedo a dar el salto, a dar, pues a tomar una decisión o tomar algo, esa incertidumbre que nos contabas, ¿es debido un poco a eso, a la situación que hemos vivido, o las cosas han cambiado realmente entre una generación y otra? Es decir, el contexto, obviamente, tanto social, cultural, lo que sea, ha cambiado, eso no hay ninguna duda. Pero que nuestra generación tenga más miedo en dar el paso, que nuestra generación tarde más tiempo en emanciparse, que tengamos unos salarios distintos, no vamos a decir mejores o peores porque habrá gente de todo tipo, pero esto es una cosa que seguramente las personas jóvenes pues no sabemos muy bien cómo actuar, ¿no? Este momento que dicen nuestros padres, yo a tu edad estaba ya casado, independizado y digo, vale, yo ahora mismo intento ver eso y digo, no sé, o lo hacías todo muy bien o tenías muchas, o yo hago algo mal y no lo entiendo. Entonces, esta incertidumbre es lo que nos hace dar ese paso más tarde, o somos más tranquilos, vamos más a pies, no sé, con pie de plomo para no caer en ninguna piedra. Mira, yo creo que no hay nada más triste en la vida que vivir tu vida comparándote con el punto en el que está la gente que te rodea. Yo creo que esto es lo más importante de todo. O sea, lo he dicho antes, no hay una forma correcta de vivir, solo hay una prima, ¿no? Por así decirlo, un principio máximo para mí, que es el respeto a cualquier otra forma que puedas tener alrededor, pero no hay una forma correcta. Ni tampoco hay un tiempo correcto para vivir algo en concreto. O sea, no es
porque quizás hay más gente estudiando una carrera a lo mejor entre los 18 y los 22, no significa que eso sea lo normal. Que haya gente hoy en día que años se plantea estudiar una carrera no los hace anormales, ni mucho menos. Al final, cada uno tiene su propio tiempo, cada uno tiene su propia vida, cada uno toma sus propias decisiones y, por lo tanto, es fundamental que nadie sienta que por no estar haciendo lo que se espera o lo que se considera correcto está fracasando en la vida. Creo que eso es lo más importante de todo, porque hay mucha gente, desgraciadamente, frustrada que no es capaz de salir, ¿no?, de ese foso en el que se ha metido porque le han colocado una serie de expectativas, una serie como de caminos que tiene que seguir y que si no lo hace es un desgraciado o es una persona sin éxito y no es así. Es que tenemos casos en este país, en todo el mundo, de gente que ha hecho lo mismo con 20 y con 50, gente que ha hecho todo con 70 y gente que no ha hecho nada con 20. Y así podría seguir durante horas poniéndonos como esos contrarios. No hay un tiempo correcto, no hay un momento idóneo. Y depende mucho de cada persona. Y esto es lo más importante de todo. No hay una opción de vida correcta y para mí, yo siempre lo digo, el mayor éxito en la vida es poder vivir siendo tú mismo. Siendo tú mismo, siendo el mejor peluquero del mundo, trabajando de emprendedor, montándote un restaurante, siendo camarero y no te a la luna de astronauta. O sea, es que no hay una forma correcta de vivir. No hay. Esto es importante, que la gente entienda que compararnos con los padres y abuelos no sirve más que para generarte ansiedad y una falsa sensación de estar viviendo quizás una vida incorrecta. Y es que el mundo hace 30 años no es el mundo de hoy, ni lo será dentro de 50. Y creo que si tanto nos molesta a nosotros esa comparativa, lo que yo espero sobre todo de nuestras generaciones es que aprendamos de eso y no hagamos lo mismo con las generaciones que vengan. Y que no caigamos en eso, porque yo ya lo empiezo a ver, ¿no?, que muchas veces hacemos comentarios que tú dices, me estoy haciendo mayor. Y ese me estoy haciendo mayor en el fondo es que repito cosas que a mi padre me ha hecho. Con lo cual, en el momento que cambiemos ese chip y dejamos de repetir comentarios que a nosotros no nos han hecho nada bien, pues romperemos ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, es lo que decía, ¿da miedo? Sí, da miedo, pero porque al final, que decir, el mundo es complejo, pero lo es siempre, ¿no? Yo siempre digo una frase que no es nada políticamente correcta, pero digo, la vida es una gran mierda, búscate una que te guste. Porque la gente que le vende la película, ¿no?, de que la vida al final dice, yo no soy feliz porque tengo problemas. La vida es eso, es un problema hoy, mañana otro, y solucionarlo de la mejor manera posible haciendo aquello que te pueda gustar más o menos. Pero el pensar que el día que no tengas problemas serás feliz, pues es esperar al día que ya no estés en este mundo, seguramente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, en ese punto, creo que es importante, no es no dejar el miedo atrás, porque creo que el miedo es un sentimiento tan legítimo y tan humano como la alegría o como cualquier otra sensación que podamos tener. Pero sí entender que el miedo nos puede poner en preaviso de algo que nos puede preocupar o nos puede asustar y que luego hay que enfrentarse a él, como cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Entonces, ¿es normal tener miedo? Por supuesto, pero la gente que tenemos 20, los que tienen 80, el que acaba de nacer y el que está a punto de morirse. El miedo es un sentimiento humano, pero es una pena que nos dejemos paralizar, sobre todo muchas veces por la comparativa con el resto y sobre todo por las expectativas que muchas veces sentimos, esa presión que sentimos, que en el fondo no te la pone nadie, te la pone el mismo muchas veces y tú eres el que te la puede quitar también. Por lo que se espera de ti, lo que se considera que debes hacer en la vida, lo que se supone que es éxito, ese piso en la playa, el tener un coche. Si te hace feliz vivir en medio de la montaña, ¿quién te va a decir a ti que eso no es una forma correcta de vivir? Nadie. Entonces, en el momento que nos quitemos todos esos prejuicios que nosotros mismos nos ponemos, seremos más libres y sobre todo más felices. Y esto no es un mensaje solo para la gente de 20, para mí es un mensaje a cualquier edad. ¿Cuánta gente con 50 de repente dice, ya no puedo más, dejo todo y hago otra cosa que no había hecho nunca antes en mi vida? Pues eso está pasando, a lo mejor hay que plantearse la vida emocional la vida hacer, ¿no? Y luego luchar, porque es muy duro luchar por aquello que realmente te emociona. Pero hay que hacerlo, merece la pena. Vida solo hay una, así que hay que hacerlo, desde luego. La verdad es que sí, es que es un placer justo escucharlo de esta manera, ¿no? Tan claro, tan evidente, que es así, que al final lo que necesitamos es vivir nuestra vida, ser felices. Y yo creo que justo mientras estabas comentando esto, me estaba viniendo a la cabeza la película American Beauty, ¿no? Esa persona que está trabajando, que tiene un trabajo, tiene una casa gigante, enorme, una familia feliz. Bueno, no es feliz, pero eso tampoco queremos hacer spoiler de ningún tipo de película. Pero es verdad que este hombre dice, estoy cansado de esto, quiero un trabajo que tenga la menor responsabilidad posible porque quiero vivir mi vida y empieza a vivir su vida. Y esto obviamente es una persona que, pues eso, ella es adulta, tiene su familia, pero no quiere decir que la mentalidad que tiene sea una mentalidad que es la adquirida de la época. Es decir, esa persona es feliz con lo que está haciendo, adelante. Es decir, lo que buscamos es la felicidad, que yo creo que es lo más importante. Sí que creo que muchas veces cuando hacemos, ¿no?, ese tipo de... No, yo con 50 años de repente estoy cansado y quiero algo sin responsabilidad. Seguramente el problema no está en la carga de responsabilidad que tuviera, sino que esa responsabilidad que tenía no le hacía feliz. O sea, yo conozco gente
con 60 años con mucha responsabilidad y con 30 también y son felices, porque al final es una responsabilidad que tú eliges. El problema es cuando has mamado, entre comillas, de pequeño, que hay una serie de responsabilidades que tienes que asumir y coger porque son las que te van a hacer exitoso y ser visto socialmente. Y cuando las coges porque es lo que te han contado y de repente te das cuenta que no te hace feliz, ahí es el momento en el que esa gente suelta esa felicidad, pero no, esa responsabilidad, perdón, pero no tanto por la responsabilidad de que eso es la vida, o sea, vivir es responsabilidades, eso es vivir, sino porque son responsabilidades que seguramente no le hacen feliz. Y creo que esto es importante. La gente que yo veo que realmente vibra con lo que hace, no es que no tengan responsabilidades, es que disfrutan siendo responsables con lo que hacen. Y creo que eso es el punto importante. No hacer ver a la gente que ser feliz es sinónimo de no tener responsabilidades, sino de ser responsable haciendo lo que haces y viviendo esa responsabilidad con el mayor entusiasmo, la mayor alegría y el mayor compromiso posible. Eso para mí es el punto, porque si no, vendemos un falso modelo de que a más responsabilidades y más problemas, más desgraciado eres. Y eso no es así, es que no es real tampoco. La vida no es eso, desgraciadamente. Justo, esa es la conclusión a la que quería llegar, pero obviamente no con tus palabras, porque es verdad que lo has explicado de la manera justo que era. No es si eres más responsable de una cosa, puedes ser más feliz o menos feliz, pero todo depende de si te gusta o si no te gusta. Eso es muy sencillo. Hay gente que no le gusta tener responsabilidad, hay gente que sí. Al final, pues tu vida es tu vida y tú tienes que hacer las cosas de la mejor manera que puedas. Una de las cosas que sí que me gustaría preguntarte, sobre todo porque, bueno, estamos hablando desde BVA Open Innovation. Hablaste con nosotros hace poco en BVA Open Talk sobre el tema de los jóvenes y sobre todo cómo veían a las entidades bancarias y obviamente todo el sistema de transformación digital que estos están viendo, pero aún así yo veo que somos una generación que no está tan preparada o no ve de una manera o con buenos ojos a lo mejor a las entidades bancarias, ¿no? Que no conocemos tampoco los sistemas financieros, no conocemos prácticamente nada de este mundo. Eh, ¿Crees que es un problema de nuestra generación? ¿Crees que es un problema de que no se nos ha explicado bien las cosas? ¿Es un problema de que a lo mejor no ha envejecido bien el sistema bancario y ahora lo está haciendo un poco a remolque e intentando transformar todo de manera digital para que los jóvenes lo entendamos? ¿Qué sacas un poco de conclusión en todo esto? Bueno, yo creo que hay un factor que es importante, o dos puntos claves, ¿no? Hay uno que es la propia naturaleza del sector bancario, que estamos hablando de un tema, ¿no? En lo más básico del mundo de dinero, que es un tema que, bueno, que es necesario, pero que muchas veces tiene todas esas connotaciones más negativas, ¿no? De la avaricia, bueno, de todo ese tipo de cosas que rodean el mundo del dinero que hacen que ya de por sí, pues tenga, pues una serie, ¿no? De connotaciones que hagan que a lo mejor no sea tan sexy como hablar a lo mejor de moda, ¿no? Por ponerte otro ejemplo concreto. Pero sí que es cierto que esa parte ya hace un poco de como de daño, ¿no? En ese sentido. Y no es culpa del sector, es simplemente, pues, es parte, ¿no? De la propia identidad de lo que está pasando. Y hay una cosa muy relacionada con esto, que también creo que es una parte importante, que es que al final nuestra generación hemos vivido ya con esta del COVID, va a ser la segunda crisis que hemos vivido, y en la anterior, desgraciadamente, pues con todo lo que ocurrió, pues se generó una imagen muy negativa de todo lo que era el sistema bancario. Desde luego que yo creo que si algo ha cambiado, y esto que yo que tengo la suerte, ¿no? Y la oportunidad todavía de trabajar en todo tipo de empresas y en muchos sectores muy distintos, si hay un sector hoy que no tiene absolutamente nada que ver con hace 10 años, pero absolutamente nada, desde cómo ganan dinero, a cómo se mueven, a cómo trabajan, a cómo lo hacen, es el mundo bancario. O sea, nada que ver. Tú ves esto de la moda y sí, ahora compramos por Internet, pero el producto como tal va evolucionando la tendencia, pero el sistema es igual. La banca, de lo que hoy vive la banca, por así decirlo, versus de lo que podían vivir hace 10 años, no tiene absolutamente nada que ver. Y esto, desgraciadamente, es un tema que no se cuenta hacia afuera. Yo creo que la gente joven nos hemos quedado con una imagen de la banca muy, ¿no? De hace 10, 15, 20 años, muy asociado a una serie de valores y atributos determinados que no ayudan a ese rejuvenecimiento de la propia industria, por así decirlo, pero que, sin embargo, todos necesitamos un banco. O sea, al final tú dices, no, es algo que como que te cae mal, pero no puedes vivir sin él. Entonces, un poco como curioso, ¿no? Entonces, al final yo creo que hay una parte importante por parte del sistema bancario que es, y ya se está haciendo, se lleva haciendo mucho tiempo, una transformación radical de lo que es la propia industria, de cómo funciona, de lo que se tiene. Una segunda parte que es escuchar más y mejor a las nuevas generaciones para entender cuáles son sus nuevas necesidades, inquietudes, aspiraciones, etcétera, y no dar por hecho que la gente joven querrá lo mismo que quería la gente joven hace 30 años, porque el mundo está cambiando. De hecho, y os pasa a vosotros y a todos los bancos, te das cuenta que muchas de esas cosas que en principio se vendían desde los bancos como productos, servicios, etcétera, para la gente joven, de repente hay gente con 40, con 50, con 60 que también las quiere, ¿no? Bizum, que era no toda la gente joven. Mi abuela me hace Bizum a mí de vez en cuando, y mi abuela tiene 80 años, es decir, no tiene nada que ver con mi generación. Y al final es un tema de que se prevé, ¿no? Se dice que es de la gente joven,
pero la sociedad se va digitalizando, ya deja de ser un tema de gente joven y pasa a ser un tema de toda la sociedad. Y luego hay un tema para mí, una tercera palanca, que es fundamental, que es la parte de la comunicación. Creo que la gente joven necesitamos transformar la manera en la que nos relacionamos con la banca, y para esto la banca tiene que crear nuevos canales mucho más bidireccionales, y la banca tiene que ser capaz, y lo está haciendo cada vez más, de cambiar la forma en la que se comunica, cambiando el rollo, el idioma, la manera, el formato, los canales, cosas como por ejemplo esto, ¿no? Creo que hace falta entender que si el mundo cambia, la banca cambiará, igual cambia la sociedad. Y en ese sentido, esa transformación radical, porque está siendo radical, de cómo la gente joven podemos conectar con nuestro banco, que esto sí que ha cambiado mucho, hasta el tema de WhatsApp, a todas las muchas plataformas que tenemos hoy en día, pero también de cómo la banca comunica, ¿no? Acabando con esa letra pequeña tan tradicional, ¿no? De toda la vida del sector bancario, cómo somos mucho más transparentes, mucho más pedagógicos. O sea, creo que también un banco tiene que ser capaz de poder enseñar, ¿no? A sus clientes cómo gestionar más y mejor su dinero, cómo ser más eficientes, cómo poder invertir en el sentido de la palabra amplio, no solamente de inversión, sino invertir sus recursos para poder generar más y mejor, ¿no? Entonces, esta parte pedagógica de acompañamiento, ¿no? Por así decirlo, creo que también es muy importante. Yo creo que está cambiando mucho, lo que pasa que, bueno, que el mundo cambia más rápido todavía y es difícil estar ahí a la última, ¿no? Pero desde luego que yo, que he tenido la suerte de trabajar con muchos bancos de hace 5 años ahora, y te das cuenta que es que está habiendo un cambio brutal en España y en cualquier país del mundo, ¿no? Pero en España concretamente se nota. Lo que pasa que, bueno, los tiempos son lentos siempre y, como decía antes, hablamos de empresas como BBVA, pues muy grandes, donde hay muchas cosas que evolucionar. Y es normal, las cosas llevan tiempo y hay que entenderlo y acompañar entre todos esa evolución. No, está claro, está cambiando, se ve esto cada día. No es lo mismo si te fijas en un BVA hace 15 años en un BVA de ahora. Este tipo de iniciativas yo creo que jamás estaría en la cabeza de una persona que pudiéramos, ya no por los temas técnicos y tecnológicos de estar haciendo una entrevista desde un móvil, sino por el hecho de hablar con tanta naturalidad, de manera tan informal. Al final no estamos siguiendo ninguna especie de protocolo de una presentación, algo más. No, esto al final es una conversación informal que esto a lo mejor desde cualquier otro momento del tiempo pues era inviable. Y la verdad es que el poder comunicar de esta manera y el poder intentar llegar y hablar el idioma de los jóvenes, que yo creo que es un poco lo que estamos haciendo, yo creo que al final es lo que va a hacer que estas palabras se escuchen e intentemos un poco pues cambiar esa mentalidad de estas personas y que al final pues ya no, para hablar de los bancos, ya no nos vean como esos ogros, ¿no? De, tu dinero me llevo, sino también un poco pues ayudarte a cómo utilizar mejor tu dinero, cómo invertir mejor. Necesitas un plan de financiación, un plan de, pues, oye, te ayudamos, vamos, algo más pedagógico. Y yo creo que esto es muy importante y la verdad es que sí que se está viendo, sobre todo yo que ahora mismo que estoy dentro, se ve bastante cambio. Es verdad que el cambio que hay fuera es y va muy rápido. Nosotros intentamos alcanzar en esa carrera, pero yo creo que al final, en algún momento, llegaremos a alcanzarle. Y antes un poco de terminar sobre todo este Innova Home, me gustaría comentar sobre todo dos cosillas. La primera, pues, he comentado justo cuando te presentaba, pues eso, que has formado parte de esa lista de Forbes de 30 de 30 de los 30. Y me gustaría, pues, sobre todo preguntarte cómo te sientes al estar aquí, como al final es una lista de los principales talentos del mundo y al final es algo que llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo te sentiste cuando te nombraron aquí? Es una muy buena pregunta y quizás hace un par de semanas te hubiera respondido otra cosa, pero fíjate que una de las, ¿no?, que sacaba yo, que saco de estos últimos días, ¿no?, y de muchas de las cosas que están pasando en nuestro país, en general en todo el mundo, es la importancia, ¿no?, de, de no considerar que hay gente normal y gente anormal. Creo que, o gente de primera y gente de segunda. Creo que es fundamental y un reconocimiento como puede ser el de Forbes, que no deja de ser, no voy a decir un reconocimiento más porque yo estoy tremendamente agradecido y desde luego lo estaré toda la vida por lo que ha supuesto para mí profesionalmente, ¿no?, y para Tribu en general el haber sido reconocido, pero sí que para mí una reflexión que es fundamental, que es que seamos conscientes de que en la vida no hay nadie, por mucho que la gente se pueda empeñar en hacerte creer que tú vales menos, que tú sabes menos, que tú puedes menos con cualquier cosa. No hay gente que pueda o gente que no hay gente que sepa o gente que no. No hay gente que esté o gente que no. Hay gente que quiere y gente que no. Y sobre todo gente que respeta y gente que no. Yo creo que para mí este reconocimiento, sobre todo, y cualquier otro que haya podido recibir, no deja de ser un recordatorio para mí, que me encanta siempre además poder transmitirlo así para toda la gente que seguramente pues también ha habido momentos en su vida en los que a lo mejor
no se ha sentido ni respetado, ni escuchado, ni valorado por cualquier cosa de cualquier tipo, en cualquier empresa, en cualquier sitio de lo que sea, que nunca pierdan la ilusión, que nunca pierdan sobre todo la autoestima y la confianza en sí mismo por mucho que les puedan decir. Porque vida solo hay una y, como he dicho antes, no hay ninguna forma correcta de poder vivirla. Y para mí este tipo de reconocimientos, más allá de la visibilidad que te pueda dar, para mí es una forma de, es como un pequeño, ¿no? Como, no sé, la verdad no es un pin, ¿no? Pero como una especie como de cuando luchas, peleas, trabajas, no dejas que nadie te atropelle en ese sentido, puedes llegar tan lejos como te propongas. No va a ser fácil nunca. Y la frase esta de si quieres puedes no es real. Hay veces que uno quiere hacer algo y no puede. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero desde luego que lo que hay que tener claro es que siempre que uno quiera luchar por algo, por mucho que te puedan decir, no hay nadie ahí fuera lo suficientemente listo o lo que sea, para decirte que tú no eres lo suficientemente algo para luchar por lo que te mueve y lo que te hace ilusión en la vida. Y para mí el reconocimiento de Forbes no deja de ser, pues, un paso más en mi vida personal de haberme demostrado que todo el trabajo y todo el esfuerzo que he ponido y que he puesto, perdón, con toda la gente que me rodea al final, pues al final es clave. Pero lo es también por toda la gente que confía en ti, que te hace fuerte, pero también toda la gente que quizás no confía en ti, que también de alguna manera, sin darte tu cuenta en ese momento, también te hacen fuerte porque te enseñan a valorarte más y a luchar más por lo que te mueve y lo que te hace vibrar en la vida. O sea, que creo que eso es súper importante. Pues mira, justo la última pregunta iba siempre un poco enfocada a, pues obviamente como estamos hablando contigo, con una startup que ha triunfado, que se puede considerar una, no tanto pionera, pero sí que se puede considerar como una de las que está más alto, sobre todo en cuanto a talento joven. Siempre me gusta terminar con un pequeño consejo a lo mejor que le darías a los jóvenes, pero es que la verdad es que esto se está convirtiendo en dar consejos continuamente y no sé si podrías dejarnos con uno simplemente como para ponerle la guinda a lo mejor a este Innovajón. Es decir, esto obviamente estamos hablando para los jóvenes, aconsejándoles, le estamos diciendo, pues obviamente en su idioma, cómo no tirar la toalla, cómo seguir triunfando, cómo llegar a lo más alto. Pero si nos tuviéramos que quedar a lo mejor con un aprendizaje, con un consejo, con algo a lo mejor que tú has aprendido en estos años que llevas aquí, ¿cuál podría ser? ¿Qué nos podríamos quedar como esa moraleja a lo mejor? Bueno, a mí lo primero, y siempre lo digo, no me gusta nada el consejo. Me gusta compartir lo que yo he visto, pero luego cada uno, como siempre digo, todos tenemos que cometer nuestras propias cagadas y caernos, levantarnos y todo. O sea, que consejos no me gusta dar nunca por eso, porque creo que al final aquí no hay nadie por encima de nadie, ¿no? En ese sentido. Eh, un aprendizaje que puede, no sé si servir como consejo y un poco antes, yo creo que que de verdad que el mayor éxito que podemos tener en la vida es ser nosotros mismos y que creo que esa es la clave, es que es la única verdad y lo único a lo que hemos venido, si lo pensamos en el fondo y de forma tranquila, ¿no? Es que todo lo demás está de paso, todo lo demás que pueda ocurrir pasa y va y viene, todo empieza y lo único que verdaderamente merece la pena en la vida es ser nosotros mismos y no hay nadie ahí fuera y aun siendo nosotros desgraciadamente muchas veces nuestros peores enemigos, desgraciadamente, que nos pueda decir lo contrario. Así que lo único que digo es eso, es que de verdad dediquemos tiempo, como decía al principio del todo, a escucharnos, a trabajarnos, a entendernos, a querernos también, que no tiene nada de malo, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Que al final el ponerte a ti en tu vida el primero para desde ahí poder hacer cualquier cosa no es un gesto egoísta, es un gesto responsable, porque si tú no estás bien contigo, es imposible que puedas estar bien para cualquier otra persona que te pueda rodear. Por lo tanto, eso, trabajarte a ti bien, escucharte y quererte bien en ese sentido, ser responsable, ser muy coherente, que no significa no cambiar, sino evolucionar lo que piensas, dices y haces de manera pertinente y sobre todo es muy importante, como he dicho, ¿no? Esa parte de entender que no hay una forma correcta de vivir en la vida, que no hay nada ni mejor ni peor y que al final todos tenemos nuestros tiempos, nuestros momentos y nuestra propia aventura, nuestro propio camino. Así que respetemos todo lo que hay ahí fuera y respetémonos a nosotros también cuando nos equivoquemos, nos equivocamos, porque de todo se sale, por suerte, y con todo se puede. Así que esa es un poco mi reflexión, que más que un consejo, repito, un poco algo que yo, a base de palos y también de escalones que he podido subir, pues he aprendido. Pero repito, es una reflexión mía personal, más que un consejo. Justo al final lo que buscamos un poco es eso, reflexión de lo que has vivido, pues intentarlo expresar un poco al público que tenemos, al público que nos está escuchando, al que nos escuchará seguramente en un futuro, porque esto será grabado en Instagram TV y luego lo subiremos a YouTube, es decir, que seguramente tendrá mucho más alcance y la gente podrá escucharnos y pues eso, reflexionar con nosotros. Así que yo creo
que hemos tratado bastantes temas, creo que hemos sacado bastantes conclusiones y sobre todo creo que hemos conseguido por lo menos motivar a todas aquellas personas que nos escuchen a, pues, a no tirar la toalla, a seguir adelante, a pensar obviamente que tu vida no va a ser como la de otro, tu vida es tu vida, no te compares, sigue tu camino y al final sé feliz. Creo que es lo más importante y con lo que nos vamos a quedar como moraleja. Sé feliz en lo que hagas y finalmente pues eso, no utilices comparativas, que al final muchas veces pueden acabar mal, pueden acabar bien, pero lo más importante es que si tú vives feliz, eh, seas feliz, no queda más. Totalmente. Nada, Así que perfecto, Pablo. gracias a ti por tu tiempo, a Perdón, que te he cortado. VA por la invitación, un placer poder estar aquí representando a Tribu y nada, seguimos peleando, que es en lo que estamos. Perfecto, pues muchísimas gracias y bueno, cualquier cosa que vayamos necesitando, necesitéis talento, pues oye, aquí encantados de ayudaros y cualquier cosilla, pues estamos en contacto. Así que muchísimas gracias a todos los que nos veis, a ti, a Pablo, sobre todo por estar aquí y muchísimas gracias a Tribu y bueno, a todo el mundo por apoyarnos en este nuevo episodio de Innova Home Festival. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Muchísimas gracias.